Dos noticias de Perú. La primera, el Congreso peruano aprobó en segunda votación el retorno de la bicameralidad con 91 votos a favor y 30 en contra. Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían dos votaciones con resultado a favor por encima de los 87 votos en dos legislaturas diferentes, o sea, en dos periodos del año diferentes, con el fin de aprobarse sin recurrir a una consulta popular. La primera votación ocurrió en la legislatura anterior, que fue el 16 de noviembre de 2023, y también fue con 93 votos a favor, esta vez se saldó con 91. Por lo tanto, en el Perú, a partir de las próximas elecciones, va a retornar la bicameralidad. De esta manera, el nuevo Congreso va a estar compuesto por 130 diputados y 60 senadores, por lo menos, todavía son cuestiones que tienen que cerrarse. ¿Cuál es el triunfo del Congreso en este caso? Por un lado, que regresa la reelección que había sido vetada a partir de un referéndum ocurrido en 2018, es decir, pueden ser reelectos los congresistas. Y el otro dato relevante es que para lograr este cambio se han modificado 56 artículos de la Constitución, introduciendo 74 cambios en estos 56 artículos. Quiere decir que, ipso facto, en los hechos, el Congreso ha realizado de alguna forma una importante reforma constitucional, además de congresistas constituyentes. Vamos a analizar este tema partiendo desde dos puntos de vista. Primero, desde una perspectiva teórica y luego añadiéndole el contexto. Y van a ver que la diferencia entre el punto de partida teórico y la llegada contextualizada modifican radicalmente la opinión. La primera reflexión es teórica. Dos cámaras mejoran la representación. En una democracia representativa, que las cámaras sean más representativas, valga la redundancia, es importante y es positivo. ¿Por qué? Porque una cámara, la de diputados o de representantes, representa a las personas y la otra, del Senado, a las regiones. En las elecciones de 2021, el Congreso peruano tenía 33 legisladores por Lima. Las regiones que le seguían eran La Libertad y Piura con 7. ¿Qué quiere decir esto? Que las regiones prácticamente no tenían representación. La representación de la Cámara Única en el Perú entonces es prácticamente potestad del centro limeño, de la capital. ¿Por qué? Porque como vemos, la composición de la población influye más que la composición de las regiones y eso hace que Lima tenga un excesivo peso dentro de las cámaras. Con dos cámaras, diputado representa a la gente. Suponemos, por ejemplo, que en el Perú, tendría una composición similar a la que tiene actualmente la unicameral. Y la de senadores representa a las regiones. Esto le daría a cada una de las regiones la misma cantidad de representantes independientemente de el peso en la población. Por lo tanto, de esa forma, habría una representación equitativa y los intereses de las regiones tendrían un mayor peso, eventualmente en las decisiones legislativas. Una cámara que reúne ambos conceptos, región más población, es inabarcable. En mi Córdoba, en Argentina, ha sucedido lo mismo. ¿Por qué? Porque la distribución no es equitativa, ya que se reúne la representación de las regiones y de la gente en una sola cámara. Vamos a ver dos ejemplos rápidos. En mi Córdoba, como les decía en Argentina, en el año 2007, en unas elecciones muy polémicas, el oficialismo de Juan Schiaretti obtuvo el 37% de los votos. Con ese porcentaje, 37%, bastante menos de la mitad, se quedó con 37 de los 70 legisladores. Es decir, solo con el 37% de los votos, el oficialismo, porque Schiaretti ganó esas elecciones, tenía, además del Ejecutivo, tenía la mitad más 2 o más 1 de los votos. Y de nuevo en Perú, en 2016, el Fujimorismo obtuvo en las parlamentarias el 36,34% de los votos. Con esa votación se quedó con 73 congresistas de un total de 130. Dividamos 130 por 2 da 65. El Fujimorismo se quedó con 73, 8 más que la mitad. Si por ahí no conocen la política peruana, un dato. Desde ese año, desde 2016, ningún presidente pudo completar su mandato y el conflicto político en el Perú se desató precisamente por el desempeño obstaculizante de Fuerza Popular del Fujimorismo desde el Congreso
contra quien era presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, que déjenme aclararle, no es ningún santo ni una víctima inocente, eso que quede bien claro. Ahora bien, repasamos la teoría, ¿sí? Con fundamentos y con números. En principio, por supuesto que hay un componente de opinión en ese caso, en principio, dos cámaras representan mejor y funcionan mejor en un contexto republicano y con separación de poderes, funcionan mejor que una sola cámara. Sin embargo, no se puede reflexionar o sacar conclusiones sobre ningún tema social sin tener en cuenta el contexto social. Entonces, para pensar en el contexto, nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa si una decisión tan relevante es adoptada por un Congreso que tiene aproximadamente el 90% de rechazo en la gente y si esa decisión ya había sido rechazada en una consulta popular hace muy pocos años? Pues que la decisión carece de legitimidad. Puede ser legal porque está amparada bajo la legalidad, pero no es legítima. Este Congreso tiene un fuertísimo rechazo, de hecho debe ser bastante difícil encontrar casos en el mundo con un Congreso con tanto rechazo y de hecho se mantiene este Congreso, los congresistas siguen siendo congresistas básicamente por una asociación espuria, opaca, muy opaca, con el Poder Ejecutivo liderado por Dina Boluarte. Si no fuera por esa alianza, basada solo en una desesperada y descarada estrategia por mantener el poder, ya se habrían celebrado elecciones anticipadas tras la salida de Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en el año 2022. Pero además del excesivo rechazo poblacional, hay otro condimento que es muy importante y que hay que tener en cuenta, y es la consulta popular del año 2018. En esa consulta popular, la gente votó, por ejemplo, que no exista más la reelección de parlamentarios. Desde 2018, la gente, el 85,8% de los que votaron en esa consulta popular, decidieron que no haya más reelección en el Congreso. El 90,3% de las personas que fueron a votar a ese mismo referéndum realizado en el año 2018 votó en contra de las dos cámaras. 90% de los peruanos dijeron no a las dos cámaras. Entonces, más allá de la reflexión teórica y de la opinión que uno puede tener sobre una teoría, sobre un funcionamiento de dos cámaras, funcionamiento de una cámara, lo cierto, lo concreto, que a esa reflexión, si le introducimos el contexto, se modifica totalmente. Y el hecho es que el peruano ya rechazó de forma tajante la existencia de dos cámaras, ya lo hizo en una oportunidad con números concretos, la opinión está bastante clara, 90% de las personas dijeron que no a las dos cámaras y también casi el 90% de las personas dijeron que no a la reelección parlamentaria. ¿Qué hicieron los representantes del pueblo peruano? Los congresistas votaron exactamente lo contrario y hasta modificando 50 artículos de la Constitución, casi como si fueran constituyentes. Todo lo hicieron para instalar un sistema que no tiene aceptación en la población. Entonces, la reflexión que a uno le queda es que este mecanismo fue aceptado, fue aprobado por el Congreso por un hecho político, por una idea base de perpetuarse en cargos que no deberían estar ocupando. La otra noticia peruana, todo pasó en 2 días, Perú es increíble, ha sucedido en el gobierno. ¿Sí? Recordemos que dijimos que había una asociación bastante curiosa y opaca entre dos instancias, instituciones se podría decir, democráticas ampliamente resistidas por la gente. La presidenta en este caso y los congresistas. Del lado de la presidenta ocurrió un tremendo escándalo con el otrora ahora, vamos a ver si tan otrora, todopoderoso primer ministro Alberto Otárola. Otárola tuvo que dejar el cargo, o sea, la jefatura del ministerio, tras conocerse que mantuvo una relación íntima con una joven quien ganó contratos con el Estado por miles de soles. Ese hecho sucedió entre que era ministro del Interior y primer ministro. Un medio, Panorama, difundió algunas grabaciones entre ambos en las cuales incluso se puede hasta vislumbrar algún comportamiento acosador por parte del funcionario, quien tenía cierta fama de ofrecer cargos a sus amigas. Así, Otárola
sobrevivió a la represión de 2022 y 2023 que le costó la vida a decenas de personas, pero no pudo con un escándalo sexual y de tráfico de influencias. Sin embargo, y acá está lo más curioso, y acá está la base de la alianza de este sujeto, de Alberto Otárola, de este personaje, con la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque hierba mala nunca muere. El nuevo primer ministro se llama Gustavo Adriansen y es indicado, sindicado por la mayoría de los medios del país como un aliado de Otárola, es decir, un hombre de Otárola. Y además se mantuvo prácticamente la misma estructura ministerial. Por lo tanto, se podría decir que, si bien ha salido de la luz del sol, va a seguir presente desde las sombras. Otárola sigue estando ahí al lado de la presidenta, de la presidenta Dina Boluarte, tal como lo reveló la fotografía reciente del nuevo gabinete.